Ya lo busco. ¿Ah? Ya lo voy a buscar. Doctor Monterrosa, buenas noches. Hola Juan. ¿Cómo me le ha ido? Un gusto saludarlo. Excelente, qué gusto verte. Lo mismo digo, Doc. Doc, muy bien. Si me permite, podemos arrancar. Muchas gracias por acompañarnos. Juan, mejor con los audífonos o me escuchas así. Yo te escucho bien. Si quieres usarlos, no hay problema. ¿Los pones? Sí, dame un minuto. Vale. Mientras tanto, yo arranco. Vale. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Juan Carlos Burgos. Soy el director de esta publicación de Lukman Psicolusa y de Opportunity Health and Beauty. Es una empresa que asesora, soporte, lleva pacientes a Colombia para consultas y procedimientos de cirugía en diferentes áreas de la salud, con énfasis en la cosmética, cirugía plástica, bariátrica, odontología, ginecología. Estamos en Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Manizales y Cartagena. Muy bien, hoy tenemos como invitado al doctor Gabriel Monterrosa, cirujano plástico, estético y reconstructivo, miembro de número de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. El doctor Gabriel Monterrosa tiene su ejercicio profesional como cirujano plástico en la ciudad de Medellín, Colombia, y en la ciudad de Cartagena. Doctor Monterrosa, bienvenido, muchas gracias. Buenas noches, Juan. Qué gusto volverme a encontrar contigo. Esta amistad tan maravillosa hace muchos años. Qué bueno. Y para nuestros bellas pacientes también. Perfecto. Doc, hay un tema que desde hace rato mucha gente nos lo ha pedido. Hay mitos alrededor de eso. Sé que es un procedimiento muy serio, como sin duda absolutamente todos los procedimientos pequeños o no pequeños en el área de la cirugía plástica, estética y reconstructiva, pero digamos que no ha existido el boom al respecto, y contamos con la fortuna de que usted, como aliado estratégico, como médico especialista asociado a Opportunity Health and Beauty, está efectuando este tipo de procedimiento. Bueno, sin más preámbulos, el tema que vamos a manejar el día de hoy es eliminación de costillas falsas y lipoescultura. Doctor, esto es fantástico. Cuénteme esto. Sí, lo primero que quiero exclamar es, ¿será un mito o es una realidad? ¿Será un mito o es una realidad? Bueno, realmente el mito se convirtió en realidad. Ya podemos hacer una, un moldeamiento de la cintura basado en el retiro o fractura de las costillas. Antes de todo este tema, me tocaría o me toca explicarle a todos nuestros invitados por qué se haría el retiro o la fractura de las costillas. Tengo que hacer una pequeña clase de anatomía para que puedan entender un poco, pues no una clase profunda, pero sí una pequeña Explicación. explicación, correcto. Entonces, normalmente tenemos 12 costillas de cada lado que conforman la reja costal, ¿cierto? Ellas salen de la columna vertebral y van hacia adelante unidas, la gran mayoría hacia el esternón. Eso es lo que llamamos nosotros la caja torácica, ¿correcto? Todos nos preguntamos, 12 costillas, ¿cuáles retiramos para que dé más cintura? Entonces, esa es la siguiente explicación. De los 12 pares de costillas que tenemos las últimas dos costillas, que sería la 11 y la 12, que se llaman costillas flotantes. ¿Por qué se llaman flotantes? Porque ellas no se conectan de ninguna forma con el esternón, ¿cierto? Y es donde estos profesores que manejan la técnica perfectamente se crearon, o retirándolas o fracturándolas, estas costillas flotantes consiguieron disminuir el tamaño de la cintura. Entonces, para hacerle un recorderis, la caja torácica, conformada por 12 costillas de cada lado, entre ellas
se encuentran las 11 y las 12, que son las últimas, las 11 y las 12, que son las últimas costillas, que son las flotantes, que son las que en la mayoría de los casos se retiran o se fracturan, Juan. Doctor, te pregunto porque no soy médico. Juan Carlos Burgos, quien les habla, no soy médico. Y el doctor Gabriel Monterrosa, especialista en cirugía plástica, estética reconstructiva, miembro del número de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica que nos acompaña el día de hoy. Usted nos da claridad, Doc. Pero cuando hablamos de 12 costillas, ¿hablamos de 6 y 6 o de 12 y 12? 12 y 12 de cada lado, Juan. 24 costillas. Ok, yo estuve informándome de alguna manera de este tema porque nunca lo he manejado. Usted es la primera persona con la que tenemos una charla relacionada con la eliminación de costillas falsas combinado con algún otro procedimiento. En este caso estamos hablando de lipoescultura, pero podríamos hablar de cualquier otro procedimiento. Y yo entendía, doctor, que las costillas falsas tienen características singulares, que la 11 la compone parte cartílago y parte no es cartílago, y la 12 sí es solo cartílago. No. ¿No? Precisamente la característica de las costillas que se llaman falsas, porque hay unas falsas, pero no quiero llegar a nuestros invitados con la anatomía. Hay unas costillas que se llaman falsas, que son otras que no están en el tema, y están las falsas flotantes, que son la 11 Perfecto. y la 12. La característica es que ellas salen solo, se unen a la columna vertebral por las vértebras y no se unen al esternón. O sea, salen solo de la columna vertebral y quedan ahí, como en el aire. Por eso se llaman flotantes, porque no se unen a otra. Y no cumplen función alguna. Buen comentario, Juan. ¿Cuál es la función de la caja torácica? La función principal de la caja torácica es producir un armazón, por decirlo así, que te protege los órganos vitales como pulmones, como corazón, grandes vasos, y ahí es donde está el dilema y el mito. Si la reja costal es para proteger estos órganos vitales, también, además, el riñón, el hígado, el vaso, ¿cómo la puedes retirar para una cirugía estética? Ese es el dilema que hay. Entonces, la función de las costillas, de las 12 pares de costillas, es proteger órganos vitales, además como órganos importantes como el riñón, el hígado, vaso y los grandes vasos. Ok. Bueno, doctor, sin duda, este procedimiento nos llama muchísimo la atención. La pregunta inmediata que me surge, yo traté como de investigar qué inquietudes hay, porque yo aquí cumplo el papel del paciente, preguntar las cosas que cualquier paciente podría estarse preguntando. ¿Cuál es la función o cuál es la expectativa, más bien, cuál es la expectativa que puede tener un paciente o que se le puede cumplir al paciente al quitarse o eliminarse estas costillas falsas? Bueno, como todo en el mundo es cambiante, las profesiones, la ingeniería, la arquitectura. Evolucionan. Exactamente. Y la tendencia es a evolucionar para siempre dar lo mejor. Estos cirujanos increíbles, como los que crearon la abdominoplastia, la liposcultura, un doctor en México y otro en Rusia, comenzaron, son dos escuelas, la que retira las costillas, que es que entras por la parte posterior y encuentras la costilla 12 y 12, las disecas y las retiras completamente, dejando un pequeño muñón es un pedacito de costilla que te queda pegado a la vértebra, porque no es necesario retirarla desde la unión a la vértebra de la reja costal. Entonces ellos retiran, dejando un muñón, retiran una parte, una porción grande de esas dos costillas, disminuyendo. Las costillas hacen esto y te dan, si hacen así, dan más cintura. Si están abiertas, dan menos cintura. Cuando ellos retiran esta parte del muñón, que es la parte final, ¿qué te pasa? Se va a cerrar se va a disminuir la cintura. Por eso estos increíbles cirujanos se crearon estas técnicas
y sí se produce un efecto magnífico. Ok. Porque yo me imagino que a pesar de que sean unas buenas lipoesculturas, unas buenas abdominoplastias y unas buenas plicaturas, con cirugías maravillosas, no conseguían esos resultados tan fantásticos que muchas pacientes necesitaban, o por la genética o culturalmente en los lugares que estaban, las pacientes reclamaban este efecto a pesar de que se hacían una lipoescultura o una abdominoplastia. Entonces, esos cirujanos combinaron estas tres técnicas, porque son tres cosas: el retiro o la fractura, la lipoescultura y la abdominoplastia, y se están dando unos resultados fantásticos. Lógico, ahora hablaremos del tema, perdóname Juan, de qué tan complicado o complejo y las complicaciones que puedan tener y los eventos adversos a futuro. Eso es otro tema también que tenemos que tocar un poquito. Doctor, háblenos un poquito del procedimiento sin entrar al detalle, porque pues hay cosas que definitivamente yo soy de los que pienso de que un paciente debe conocer lo esencial, pero no es prudente que conozca como tal el procedimiento, porque no tiene lógica. ¿En qué consiste quirúrgicamente el procedimiento de eliminación de costillas falsas? Bueno, ¿Cómo se hace esto? el procedimiento se hace con la paciente lateralmente, o sea, está acostada lateralmente y más o menos, esto es más o menos porque la anatomía no es igual en todas las pacientes, a 7 centímetros de la línea media de la espalda, más o menos a la altura de la costilla 11 y 12, tú haces una incisión. Esa es la técnica de la resección de la costilla. ¿Okay? Para que entiendan que son dos técnicas diferentes que buscan el mismo objetivo: tener una cintura más pequeña, que es la que podemos llamar la cintura de Barbie. ¿Correcto? Sí. Entonces, tú más o menos calculando a nivel de la 11ª costilla o 12ª, a 7 centímetros de la línea media de la espalda, tú tienes que hacer una incisión. Previamente palpas bien, que tú reconozcas, el cirujano tiene que reconocer la anatomía de superficie de la paciente, o tiene que seguir la anatomía de superficie más bien, y tocar la 11 y la 12. Y entre esas dos costillas haces una incisión de más o menos, se comenzó la técnica con 4 centímetros, ya va con 2 centímetros y medio, 2 centímetros, para tú extraer esas dos costillas, que da una incisión posterior de aproximadamente 2 centímetros y medio o 2 centímetros en la técnica de resección de costilla. Un ruso creó la técnica de las fracturas de la misma costilla, donde hace una incisión a nivel posterior, siguiendo la anatomía lógico, donde hace una incisión de medio centímetro y con un aparatico. Se llama fractura porque estamos dividiendo el hueso en dos, pero realmente no puede ser una fractura traumática porque no es un golpe. Por medio de una incisión de un medio centímetro, con un aparatico que corta, tú partes la costilla en dos y lo que hace un movimiento donde pum, como cuando partes un palillo así, pum, y la dejas en el lugar que tú quieres para que dé la cintura. Esas serían las dos escuelas del tratamiento o remodelación de las costillas para una cintura más pequeña. Doctor, eh, entonces digamos que la expectativa de un paciente al pedir este procedimiento es tener una cintura más estética, más delgada, más afinada, más fit. Sí, yo le podría llamar una ultracintura, porque realmente se ven esas cinturas de aquella época que se ponían los corsés, y exactamente, y sí, lógico, la tienes que combinar si si es una paciente súper delgada, que no tiene cinturas porque las costillas las tienen muy, muy abiertas, lógico que solamente le harás la fractura o la resección de costillas. Pero si es una paciente más gordita, tienes que combinar el procedimiento con una lipoescultura o con una lipoescultura y abdominoplastia, con plicatura, que ahí les voy a hablar de una técnica combinada para aplicaturas, para dar todavía, sumado al retiro de costillas o a la fractura, una cintura de Barbie, pero Fantástico, bellísimo. Fantástica, sí. Bueno, entonces, digamos que otra pregunta, Doc. Este procedimiento per se, por lo que estamos hablando de eliminación de
las dos costillas falsas de los laterales, de los costados de la persona, para obtener una cintura más ajustada. Sin duda debe tener, es un procedimiento que es invasivo, netamente invasivo, y debe tener, digamos que el paciente debe tener mucho cuidado en seleccionar su cirujano plástico estético, porque específicamente este procedimiento, hágame claridad en esto, por favor, específicamente este procedimiento, no todos los cirujanos plásticos tienen la formación en esta área. Sí, claro, Juan. Como todas las cirugías plásticas, es una cirugía compleja, tú la acabas de llamar, es invasiva. Estás entrando en la reja costal. Lo llamo de complejo porque tienes que tenerle el respeto, no por la dificultad de hacerla. Cuando le llamo respeto, es que tú no vas a operar corriendo y vas a retirar la costilla. No, porque vas a tener las complicaciones. ¿Como cuáles? Un neumotórax, sangre, que es aire, perdón, dentro de el tórax y, y la paciente no podría respirar, o puedes hacer una perforación de algún vaso y traer sangre al tórax, y serían unas complicaciones, las complicaciones más temibles de esta cirugía. Pero por ser temibles no quiere decir que son comunes. Por eso tienes que buscar un cirujano que sea certificado y que tenga la técnica dominada para que esa complejidad, y con disciplina y con delicadeza y con toda la tranquilidad del mundo, se den los resultados esperados y sin ninguna complicación. Yo podría decir, pregunto, porque no sé, y yo, Juan Carlos Burgos, no soy médico, eh, la, la, la eliminación de costillas falsas podría ser un procedimiento que regularmente desarrolla un cirujano general y un cirujano plástico. Como la técnica la creó un cirujano plástico y se usa es para la estética, un cirujano general que está capacitado para hacer la misma cirugía no tendría una indicación para él, a menos que quiera entrar en la estética. No. Hablo digamos que de pronto no supe hacer la pregunta, Correcto, doctor. correcto. La reformulo. Digamos que el procedimiento de eliminación de costillas falsas es importante más por estética que por cualquier otra cosa. Claro, es que esa cirugía que nombro estos grandes cirujanos porque tuvieron una imaginación de quitar algo que es para protegerte, pero que la paciente es consciente que va a traer un beneficio estético y que tiene que entender eso. Tú vas a cambiar algo que te iba a proteger. Normalmente nosotros todo el tiempo no estamos expuestos a un trauma, entonces, pero sí está hecho para eso. Pero la paciente, hay que explicarle todo esto. Tú vas a cambiar dos costillas que te podrían proteger al futuro de un accidente. Tú no vas a pensar que te vas a accidentar todo el tiempo por tener la cintura que siempre has deseado. Mira que con una lipoescultura y una abdominoplastia podemos conseguir grandes cinturas, pero cada día las pacientes quieren más. En cirugía plástica, las pacientes quieren mejores resultados. Por eso es que hay que actualizarse y estar a la vanguardia con todas estas técnicas, porque cada día piden más, mejores resultados, mejor cintura, abdomen más plano. Por eso ese es el advenimiento de esta técnica. Y también en la región donde se crearon esas, creo que estas técnicas, los pacientes genéticamente no tienen cintura. O como en Rusia, siempre piden una cintura muy pequeña. Okay. Bueno, entonces aquí viene la otra parte. Digamos que partiendo de que una paciente que desea o que quiere tener una cintura más angosta, siempre ha tenido por allá, ¿no?, como la expectativa de que quiero quitarme las costillas. Ahorita se le puede decir sí, sí se le puede quitar las costillas. La pregunta es, ¿todos los pacientes son viables para este procedimiento, sí o no, y por qué? Bueno, cuando hablamos de todos los pacientes, te voy a hablar de los sexos. Tanto hombres como mujeres pueden hacerse el procedimiento, ya sea
solo de costilla, combinados con lipoescultura o combinados con lipoesculturas más abdominoplastia. ¿Qué pacientes tendrían una contraindicación relativa, porque no es absoluta? Ya un paciente de mayor edad, por ejemplo, 60 años, 65, que si llega a tener una complicación que no son comunes, son infrecuentes, pues no tolere ese tipo de complicaciones. Pero desde que sea aceptado por el anestesiólogo en la clínica y tenga indicación desde los 14, 15, 16 años hasta los 60, sin comorbilidades, todos, tanto hombres como mujeres, todos los géneros que existen actualmente, se pueden hacer la cirugía sola, combinadas con lipo o combinadas lipo, abdominoplastia y la técnica de costillas. Ok. Si una persona es obesa y considera que parte de su resultado estético es eliminarse las costillas falsas, ¿qué respuesta se le puede dar a esa persona que es un poco obesa? Bueno, excelente pregunta y comentario. Se me escapó. Si tú tienes una persona con obesidad, con índice de masa corporal de 34-35, donde el panículo adiposo, que es el ancho de la grasa, el cirujano tiene que estar muy entrenado para retirarle la costilla. Y solo con retiro de costilla no va a tener una cintura. Habría que combinarlas con lipoescultura y abdominoplastia. Entonces, este es uno de los casos que no tiene indicación así, que uno diga, no, eres obeso y te voy a retirar la costilla. No, tienes que combinarla sí o sí con los otros procedimientos, porque solo la cirugía de retiro de costilla o de fractura no te va a dar un resultado, porque tiene exceso de grasa acumulada. Pero Okay. se le podría hacer, se le podría hacer. Ok. Entonces podríamos asegurar de que este procedimiento es apto solamente para aquellos pacientes que tienen una valoración personalizada y el resultado de los exámenes son viables. Claro, es como cualquier cirugía, el paciente tiene que tener una valoración por su médico y por su anestesiólogo, que esté apto para la cirugía, ¿correcto? Pacientes obesos tienen una indicación menor porque te dije que sí necesitamos hacerle la combinación de las otras cirugías. De hecho, tú te puedes hacer una lipoescultura independiente, te puedes hacer una lipoabdominoplastia y si el paciente siente que quiere más cintura, le podemos hacer el procedimiento posteriormente. No hay, lo que pasa es que tú no vas a, si ya la paciente se va a hacer una lipo o se va a hacer una abdominoplastia, ¿para qué esperar en otro tiempo quirúrgico hacerle la remodelación de la cintura por medio de las costillas? Sería indicado, si la paciente acepta, pues hacerse en el mismo tiempo quirúrgico. Bueno, doctor, entonces cuando la persona es viable, digamos, ha mandado sus exámenes, tiene un peso de índice de masa corporal máximo hasta 32, los exámenes dan bien, tú lo revisaste como cirujano plástico, estético, reconstructivo, miembro de número en la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, el anestesiólogo evaluó los exámenes, todo dice que sí, todo dice que sí. ¿Qué tipo de cirugías o sea, qué tipo de cirugías son viables a acompañar la eliminación de costillas falsas? Bueno, excelente pregunta, Juan. Si la persona está alta, ¿alta qué quiere decir? Una buena hemoglobina, sus funciones renales perfectas, su glicemia o azúcar en sangre, o sea, tiene los exámenes perfectos, tú la puedes combinar. También depende de la habilidad del cirujano con todos esos procedimientos. A medida que el tiempo quirúrgico se aumenta en una cirugía, se aumenta la pérdida de sangre y se aumentan los tiempos quirúrgicos o los procedimientos, perdón, ya había hablado de los tiempos quirúrgicos, se aumentan los riesgos. Entonces, este cirujano debe ser hábil si va a combinar lipoescultura, lipotransferencia, pexia mamaria, abdominoplastia, más remodelación de costillas para cintura. Entonces, ahí depende mucho de la habilidad del cirujano. Se puede hacer combinado con todas esas cirugías si tienes si el cirujano es hábil, si tienes un equipo magnífico de anestesiólogo, instrumentador, ayudantes, no hay ningún problema. Se podría combinar hasta con 3 procedimientos más. O sea que es absolutamente viable valorar un paciente para
revisar qué tipo de plan quirúrgico puede efectuarse que incluya la eliminación de costillas falsas. Correcto, correcto, correcto. Bueno, doctor, el tema creo que tiene mucho más para que podamos hablar. Muchísimo. Me gustaría muchísimo dejar abierto el tema para tocarlo por partes. Digamos que con la orientación suya, poder hacer una especie de cronología para definir cuáles serían las diferentes áreas que tendríamos que charlar para darle más claridad a las personas. Se nos cayó la llamada, Doc. No, aquí está. Doc, ¿estás ahí? Bueno, mientras el doctor vuelve con nosotros en línea, les pido el favor que cualquier duda nos pueden llamar al +1 904 452 6257. Ahí les estoy dejando las anotaciones, o vayan a nuestra página landing page www.colombiaturismomedico.com. Ahí pueden encontrar mucha información respecto a nuestra empresa Opportunity Health and Beauty, las personas que desean viajar a Colombia. Muy bien. El doctor, vamos a esperar que se nos conecte el doctor de nuevo. Tenemos muy buen asistente. Aquí está. Bueno, Doc, usted nos podría dejar una agenda, lo podemos hablar ahorita, para que pudiésemos hacer otro live más adelante. Sí, claro, de una vez, claro. Muy bien, doctor. Denos sus datos de contacto, Doc, y estamos pendientes de que las personas que nos han seguido, si desean llamarlo, le llamen y agendamos prontamente una nueva charla con respecto a este tema. Ok, mi número de contacto es el 320-532-0494. Mi teléfono de asistente se llama Catalina. Perdón, sí, mi teléfono del consultorio lo lleva mi asistente, Catalina. Con todo gusto la atenderemos cualquier duda y cualquier necesidad, Juanca. Doctor, muchas gracias a las personas que deseen llamarnos al +1 904 452 6257 y nuestra página de aterrizaje donde están todas las fotos, videos. Este video está colgado ahí, www.colombiaturismomedico.com. Doctor Gabriel Monterrosa, muchas gracias y una feliz noche. Gracias a ti, Juan, por esta compañía contigo. Gracias, hasta mañana. Chao, chao.